Lo he titulado así: sigue caminando. Y la Biblia nos enseña en el Evangelio de Lucas que Jesús recorría la ciudad de Samaria, pero a la misma vez pasaba ¿por dónde? Por Galilea, a su nombre. Y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Estos hombres estaban llenos de lepra. Estos hombres estaban leprosos. Su palabra mismo lo dice. Una persona que estaba llena de lepra en esos entonces, en esos tiempos, era apartado de la ciudad. Era apartado del lugar donde ellos se encontraban. Sigo paro. Ellos eran apartados de la sociedad. ¿Por qué? Porque estaban inmundos, estaban contaminados. Y la lepra es una enfermedad contagiosa. La lepra en esos entonces, si eras tocado por un leproso, instantáneamente te contaminabas, instantáneamente te traspasaba esa lepra. Sigo paro. Sigo paro. La lepra hace que el cuerpo se descomponga con heridas, con llagas, y se te va descomponiendo la carne. Así de terrible era esa enfermedad. Por eso que las personas que estaban leprosas eran apartadas de las ciudades, de los campamentos, de la aldea donde ellos se encontraban. Eran separados, eran apartados para no contaminar a otras personas. Y la Biblia nos enseña en el libro de Levítico, quiero que vaya conmigo al Antiguo Testamento. Vamos a dar un viaje por el Antiguo Testamento. Y vamos a Levítico capítulo 13. A su nombre. Según la ley de lo que había sido establecido por Dios a través de Moisés, Levítico capítulo 13 nos enseña acerca de la lepra. Levítico está después de Éxodo. Y la palabra del Señor nos dice, Levítico capítulo 13 versículo 2, Dios le habló a Moisés y a Aarón diciendo esto: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído ¿a quién? Aarón. ¿Aarón quién era? El sacerdote. Aarón era el sacerdote. Junto con él estaban sus hijos. Sigo paro. Y sus hijos eran sacerdotes también. Moisés había sido levantado como líder, como profeta entre ellos, grande. Y Aarón era su hermano, pero a la misma vez también cumplía el rol de sacerdote. Entonces, la Biblia dice que cuando la persona que estaba llena de lepra se le iba a presentar delante de ¿quién? Del sacerdote. Se le tenía que presentar delante del sacerdote. En ese entonces era el sacerdote Aarón. En esos entonces. Entonces la Biblia dice en el versículo 3: el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá. Sigo paro. Y le declarará inmundo. La palabra del Señor dice que el sacerdote lo declaraba inmundo. Así es todo aquel que camina lleno de pecado. La lepra representa el pecado. La lepra representa el pecado. Y usted dele la gloria y la alabanza al Dios del universo, al Dios del cielo, que lo ha limpiado, que lo ha purificado. Porque vamos a ver un ejemplo, un pasaje bíblico donde estos leprosos fueron sanados porque Cristo se les apareció. Es que cuando Cristo aparece, la lepra tiene que irse.
Cuando Cristo aparece, las enfermedades tienen que ser curadas instantáneamente. Cuando Cristo aparece en la vida de una persona, los endemoniados van a tener que salir, esos demonios de esos cuerpos, para ser liberados por el poder de Cristo, por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el único libertador de la vida. Él es el único sanador de toda vida, de todo ser viviente. Jesucristo nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único quien puede traer libertad, sanidad, liberación, restauración sobre cada persona, sobre cada vida. Sigo, paro. La Biblia dice en Levítico que el sacerdote lo iba a reconocer si estaba lleno de lepra o no, por lo que detalla en el versículo 2: si es erupción, hinchazón, mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, allí se iba a dar cuenta el sacerdote. Entonces, la Biblia enseña que la lepra representa el pecado. Así hay muchas personas en el mundo, así hay muchas personas ahora en la sociedad que están llenos de lepra, están llenos de pecado. Ellas caminan muertas en vida. Ellas caminan con su carne que se le está pudriendo. Espiritualmente usted no puede, naturalmente usted no la puede ver a esa persona que está realmente podrida en vida. Usted no la puede ver muerta en vida, pero espiritualmente esas personas están muertas por causa de la lepra. La lepra es el pecado, y el pecado es lo que contamina al hombre. Sigo, paro. La lepra, el pecado, es lo que al hombre lo hace inmundo. Al hombre lo separa, el pecado lo separa de Dios. Dios por eso enseñó que los que estaban inmundos, que los que estaban sucios, ellos deberían ser apartados de la sociedad, ser apartados del campamento, de la ciudad. Por eso que estos leprosos tienen un encuentro glorioso. Diga conmigo, tuvieron un encuentro. Ellos tuvieron un encuentro glorioso con el Rey de la vida. Tuvieron un encuentro con el Rey de la gracia. Tuvieron un encuentro con el Rey de toda carne, Rey de todo ser viviente. Y la Biblia enseña que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres llenos de lepra. 10 hombres llenos de lepra. Estos hombres, cuando lo vieron, dice que se pararon de lejos al maestro. No se le presentaron directamente, no fueron directamente a Jesús, porque ellos sabían que estaban inmundos. Generalmente cuando en esos entonces una persona tenía esta enfermedad de la lepra, las personas, estos leprosos, iban declarando por las calles, por la ciudad: inmundo, inmundo, iban declarando, porque estaban llenos de inmundicia, estaban inmundos, estaban contaminados, estaban sucios espiritualmente. Naturalmente se estaban pudriendo en vida, su carne se le estaba deteriorando. Y es que así, hermano, yo quiero que entienda que tú y yo y todos los que estamos aquí en la tierra estábamos llenos de lepra, estábamos llenos de inmundicia, estábamos llenos de contaminación, de pecado, de mucha maldad. Pero Cristo Jesús apareció en nuestras vidas. Cristo Jesús apareció para poner su mano, para limpiarnos, para santificarnos, para purificarnos. Él apareció en nuestras vidas para limpiarnos. Él apareció en nuestras vidas para santificarnos. Él quitó de nosotros el pecado de la lepra. Él quitó de nosotros la inmundicia. Él quitó de nosotros esa inmundicia por su misericordia. A su nombre. Los leprosos estaban lejos. No vinieron directamente al Mesías, no vinieron directamente a Jesús. Ya habían oído hablar de Jesús, por lo cual lo reconocieron como maestro. Ellos dijeron, alzando su voz, diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Le clamaron: Jesús, maestro, ten misericordia. Estos leprosos habían oído hablar de Jesús, por eso que le dicen maestro. Le decían maestro. ¿Cuántos conocen a Jesús?
¿Cuántos saben que Él es maestro de maestros? Él les había llamado por su nombre. Le dijo: Jesús, Maestro, ten compasión, ten misericordia de nosotros. La Biblia dice que cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos, ¿dónde? A los sacerdotes. ¿Por qué Jesús les había dicho a estos leprosos? A estos leprosos. ¿Por qué les había dicho: muéstrense al sacerdote? ¿Por qué? Muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés establece que cuando uno está contaminado, está lleno de la lepra, del pecado, ¿qué hace? Se aparta, se aleja, lo apartan del campamento, de la ciudad donde ellos se encuentran, para no contaminar a otros. ¿Sigo, paro? Entonces, y la misma ley dice que cuando estas personas están recuperadas, estas personas están sanadas, estas personas están limpias de esa enfermedad, se tienen que presentar nuevamente ante el sacerdote para verificar, para corroborar si verdaderamente estaban sanos, si estaban limpios o todavía seguían inmundos. Sigo, paro. Ellos simplemente escucharon una palabra del maestro. Y la palabra que el maestro le dijo: presentaos a los sacerdotes. Vayan a los sacerdotes. Caminen. Diríjanse a los sacerdotes. Dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús, en otras ocasiones, podemos ver diferentes manifestaciones obrando del poder de Dios en Jesús. Podemos ver diferentes milagros. Podemos ver diferentes manifestaciones del poder de Dios en Jesús. Lo había hecho con un ciego. Y este ciego había él untado lodo en sus ojos, y el ciego fue y se lavó en el estanque y recuperó la vista. A otro le dijo: toma tu lecho y anda. Sigo, paro. Pero a ellos les dijo: muéstrense a los sacerdotes. El trato del Señor es diferente con todos. No es lo mismo el trato que Dios tiene conmigo que contigo. No es lo mismo. Porque son diferentes tratos, diferentes maneras, diferentes manifestaciones. Sigo, paro. Él se manifiesta y se glorifica de diferente manera en cada vida y en cada persona. En ellos estaba manifestando de esta manera y le estaba diciendo: preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de presentarse si todavía estaban llenos de lepra? Porque en el camino ellos iban a ser sanados. Porque en el camino ellos iban a ser restaurados. En el camino ellos iban a ser cambiados, transformados. Su piel hedionda, que olía mal, porque los leprosos, su piel se les va pudriendo, se le va haciendo herida y huele horrible, huele feo. Su piel empezó a cambiar. Dice la Biblia que ellos iban caminando. A medida que ellos iban caminando, ellos iban avanzando para ir a ver al sacerdote. La lepra empezó a desaparecerse. Las heridas que tenían en los cuerpos se les empezó a restaurar. Sigo, paro. El olor que tenían ellos, el olor nauseabundo que manifestaba esa enfermedad, que es la lepra, que la carne que se pudra, ya no empezaba a oler feo, sino empezaba a oler un olor natural, un olor normal. Sigo, paro. Ellos en el camino, dice que Cristo les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Fueron limpiados. En el camino irás viendo tu restauración. Yo dije: en el camino irás viendo tu restauración. En el camino irás viendo tu transformación de parte de Dios. En el camino irás viendo tu renovación en Cristo. En el camino sigue avanzando, sigue caminando, no te detengas, porque en el camino el poder de Dios te tocará, el poder del Altísimo te envolverá. Tú sigue avanzando, tú sigue caminando, porque en el camino serás restaurado, en el camino serás levantado, en el camino serás transformado, en el camino, iglesia, podrás ser levantado con el poder de Dios. Tú solamente camina, tú solamente avanza, tú solamente obedece, tú solamente sigue con la palabra que Él ya ha hablado, que es su palabra. En el camino somos restaurados. En el camino somos levantados. En el camino somos transformados.
En el camino somos sanados. Quizás hay muchas heridas que llevas en el alma, en el corazón, pero en el camino Él te irá sanando. Yo dije, en el camino Él te irá sanando. Te irá sanando de adentro para afuera y de afuera para adentro. Te irá sanando, te irá restaurando. Sigue caminando. Él me dice que los leprosos empezaron a caminar. Seguían caminando. Y a medida que iban caminando, empezaron a ver su restauración. Empezaron a ver su liberación. Empezaron a ver su transformación. Ellos empezaron a ver que sus cuerpos ya no tenían heridas. Ellos empezaron a ver que ya su cuerpo no olía a carne podrida, sino empezó a ser completamente sanado. Completamente sanado. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Que en el camino serás tú restaurado. Serás restaurada, hermana. En el camino serás sanado. En el camino serás sanada, hermana. Las heridas que hay en el alma, muchas veces hay secuelas que hay en el corazón. Pero tú sigue caminando. Sigue firme en el camino del Señor. Sigue caminando por la palabra del Señor. Síguete esforzando. Porque Él te va, en el camino te va a ir moldeando, te va a ir sanando, te va a ir restaurando. En el camino te va haciendo nueva. En el camino te va haciendo nuevo. Sigo, paro. En el camino, hermano, sigue caminando. Los sacerdotes vieron su restauración. Pero ellos iban en el camino. ¿Entre ellos dónde? Al sacerdote. Pero la Biblia dice que ni siquiera tuvieron que llegar al sacerdote, porque ya en el camino iban siendo sanados. Ya en el camino iban siendo libres. Ya en el camino ellos habían sido transformados por el poder de Dios. Eso hace el poder de Dios. Eso hace el poder de Cristo. Eso hace el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios restaura. El poder de Dios sana. El poder de Dios liberta. ¿Cuántos lo creen? Aconteció que mientras iban caminando, mientras ellos iban al sacerdote, fueron limpiados. Y es que en el camino del Señor parece que a veces usted se siente sucio, se siente inmundo, porque algo hizo mal. Pero en el camino usted será limpiado. En el camino usted será renovado. En el camino usted será restaurado. En el camino será transformado, hermano, hermana. En el camino. Y hay veces que queremos hacerlo con excelencia, todo para Dios, y en algo fallamos. Pero en el camino Él empezará a manifestar su poder en tu vida. Y es en el camino donde Él empezará a obrar. Por eso sigue caminando. Sigue caminando. Dile que está a tu lado, sigue caminando. No mires atrás. Sigue siendo obediente. Porque la obediencia está tu bendición. ¿Cuándo le dan un fuerte aplauso para el Señor? Estoy entrando ya al tema. Lo más asombroso, ¿saben de qué de estos hombres? Es lo siguiente. Que uno de ellos, solo uno de estos 10 que estaban llenos de lepra, volvió para darle la gloria a Dios. Volvió para darle la gloria a Cristo. Volvió para darle exaltación y adoración al que merece ser adorado. Sigo, paro. De los 10 solamente volvió uno. Eso me hace saber a mí mucho en la actualidad, en los tiempos que vivimos hoy. Eso me hace ver a mí que hay muchos que ni bien reciben el favor, ni bien reciben la bendición, ni bien reciben su sanidad, su milagro de parte de Dios. Instantáneamente se olvidan del Señor. Instantáneamente le vuelven la espalda al Señor. Y se olvidan de lo que Cristo ha hecho en su vida. Se olvidan de lo que Dios hizo en su vida. La Biblia dice que en el versículo 15 que uno de ellos, viendo que había sido sanado, en el camino, hermanos, en el camino, esto es asombroso, eso es algo maravilloso, porque en el camino ellos presenciaron la gloria. Ellos de un momento a otro, me imagino ahí los 10,
Los 10 estaban ahí caminando. Vamos, Jesús nos ha dicho que vayamos y nos presentemos al sacerdote. Quizás los demás sabían de la ley y decían, pero ¿cómo puede ser posible si todavía seguimos contaminados? Si todavía seguimos llenos de lepra. Sí, pero Jesús es el sanador. Jesús es el médico por excelencia. Jesús es el único que puede sanar. Él nos ha dicho que vamos a presentarnos por la fe, porque Él ha dicho que vamos a ser sanados. Y si Él ha dicho que somos sanos en el nombre de Jesús. Sigo paro. Los 10 leprosos se miraron y uno al otro empezó. Gloria a Dios, aleluya, estoy sano, qué bueno. Ahora sí podré ir a presentarme a mi familia. Mi esposa, mi esposo me están esperando en casa. Hasta luego, amigos, nos vemos. Se fue uno, se apartó uno. El otro dijo, estoy también sanado, gracias Señor. Pero agarró instantáneamente. Me había olvidado que todavía estudiaba. Voy a volver a estudiar, porque había dejado el estudio por causa de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que hago? Me voy sin agradecer. Se fue. El otro también vio que fue recuperado, fue sanado y dijo, mis hermanos, mis hermanas me están esperando en casa. Voy a ir por ellos, voy a ir a decirles que estoy completamente sanado, estoy completamente libre. Y todos fueron. La Biblia dice que todos se fueron, solamente uno quedó. Otros quizás de repente dijo, otros quizás empezaron a decir, voy a asemejarlo al mundo. Empezaron a acordarse que tenían un novio, una novia. En esos entonces, voy a presentarme nuevamente delante de ella, porque ahora sí estoy completamente sanado. Y se olvidaron de darle la gloria al Señor. Se olvidaron de presentarse al sacerdote. Si Jesús les había dicho que se presenten, debieron presentarse, pero no se presentaron. Así hay muchas personas, hermano. Muchas personas que cuando son sanados, que cuando son bendecidos por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo Jesús, una vez que son libres, una vez que son sanados, una vez que son restaurados, son transformados y obtienen la bendición y el favor de Dios, se olvidan del Señor, le dan la espalda a Dios y se van a la familia, se van a los estudios. Se olvidaron, ya el Señor me ha recuperado de esta enfermedad. Ahora sí, voy a seguir con mi vida. Voy a seguir, me he trazado mis metas, mis planes, mis objetivos y todo. Se enfocan en ellos. Se olvidan de Dios. Todos ellos, los 9, se olvidaron del Señor. Los 9 no le dieron la gloria al Señor. No le dieron la honra. No le dieron alabanza. No le dieron nada al Señor. Eso nos hace ver a nosotros cuántas personas hay así. Cuántas personas que son libres, son sanadas, son restauradas por el poder del Señor, se olvidan, rápidamente se olvidan. Y se olvidaron de que Cristo los rescató. Se olvidaron de que Cristo los estaba salvando aún cuando ya estaban entre la vida y la muerte. Cuando ya estaba más para la muerte que para la vida. Cuando Cristo les dio vida, les dio otra oportunidad. Se olvidaron. Le prometieron tantas cosas al Señor que nunca cumplieron. ¿Y qué? Ahí está, usted lo ve. Indiferentes, ingratos, desagradecidos. Eso representa muchas vidas, muchas personas. Así se encuentra la sociedad, hermanos. La gente está llena de lepra. Cristo llega a tiempo siempre. Él se presenta, Él se manifiesta, Él tiene misericordia, Él demuestra su amor, porque la esencia de Él es el amor, es su misericordia. Y Él por encima de que ellos no le den gloria, no le den honra ni alabanza, Él los sana, Él los liberta, Él los restaura, Él los bendice, Él los ayuda. Pero ellos aún así le pagan mal. Ellos aún así le dan la espalda. Nosotros hemos entendido que con Dios no hacemos eso. Todo lo contrario. A Él lo amamos más por las gracias y las bendiciones y los favores que Él nos entrega y las que Él nos da. Nos aferramos más a Él en vez de alejarnos. Sigo paro. Nosotros hemos entendido que como iglesia somos una iglesia llena de gratitud. Nuestro corazón debe rebosar alegría y de gratitud por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida y por las que hará. Sigo paro. La Biblia dice que cuando entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La Biblia no especifica la vida de estos hombres. Si tuvieron mujeres, tuvieron hijos,
tuvieron profesión. De repente uno de ellos era agricultor y dijo, bueno, ya ahora sí que estoy sanado, voy a ir y me voy al campo a producir. Voy a ir a producir nuevamente. La Biblia no especifica la profesión de estos hombres. La Biblia no especifica si tuvieron familia, si tuvieron hijos. La Biblia no especifica si tuvieron hermanos. No especifica. Pero lo que sí habla la Biblia es que los 9 no le dieron la gloria al Señor. Solamente uno le dio la gloria al Señor. ¿Hay uno aquí en esta iglesia que le dé la gloria y la honra al Señor por las cosas que Él ha hecho en su vida? Hay uno aquí en esta iglesia, un corazón agradecido, un corazón que rebose de gratitud para el Señor por las cosas que Él ha hecho en su vida, y le dé la gloria, le dé la alabanza, le dé el honor, le dé el poder y la autoridad, porque solamente de Él proviene toda buena dádiva, de Él proviene toda fuente de sanidad, toda fuente de poder, toda fuente de hacer milagros. De Él proviene toda fuente de provisión, mi hermano, hermana. Yo sé que aquí hay una iglesia que está agradecida con su Señor, y que una vida no va a bastar para que usted le dé gracias al Señor. Y aunque fuera el coro de millones y millones de ángeles para decir gracias, gracias, no va a alcanzar. No va a alcanzar, ¿sabe por qué? Porque su corazón está lleno de gratitud. Este leproso no se sabe si era samaritano, pero habla la Biblia que Jesús pasaba entre Samaria. Entonces quiere decir que pudo haber ahí, entre uno de ellos pudo haber un samaritano. Así como la mujer que tuvo un encuentro genuino, un encuentro maravilloso con Cristo, la mujer samaritana, así también de repente pudo haber sido un samaritano que le vino y le dio la gloria al Señor. La Biblia habla de que estos hombres eran judíos, pero también habla que habían samaritanos, que Jesús pasaba por Samaria. Sigo, paro. Y la Biblia dice que este hombre, no se sabe si es samaritano o judío, pero la Biblia dice que este hombre volvió glorificando a Dios, y a gran voz. A gran voz. Gloria a Dios. Soy sanado. Soy libre. No tengo lepra. Estoy limpio. Gracias a Jesús. Gracias al Señor. A su nombre. La Biblia dice que nosotros, todos nosotros, estábamos muertos en nuestros pecados. Quiere decir que estábamos llenos de lepra. Jesús se apareció. Jesús se manifestó en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Nos limpió. ¿Y sabe cómo nos ha limpiado el Señor? Por la palabra. Sigo, paro. Juan capítulo 15. Nos dice lo siguiente. Juan capítulo 15 nos dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra. ¿Cuántos están limpios por la palabra? Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 3. Le dijo Jesús: ¿ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? La palabra a ti te va a limpiar siempre. Cuando estés lleno de pecado, cuando estés lleno de inmundicia, la palabra te limpia. ¿Cuántos creen eso? Si lo creen, dígame amén. La palabra te limpia, la palabra te purifica, la palabra te santifica. La palabra tiene el poder suficiente para limpiarte desde la cabeza hasta la planta de los pies. Es el poder de la palabra que cambia, que limpia, que purifica, que santifica. Es el poder de la palabra que nos hace libres de toda inmundicia, de todo pecado, de toda lepra. La palabra. Vosotros estáis limpios ya. Estáis limpios, iglesia. Yo dije, estáis limpios. Vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Y cuando hayas pecado, tienes la palabra y tienes la oración para humillarte delante de tu Dios. Instantáneamente. Porque la palabra produce limpieza, purificación, santificación. Y la oración produce consagración en nuestras vidas, para vivir una vida rendida a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre,
alabe a Dios, alabe al Señor, porque ya vosotros estáis limpios, iglesia, estáis limpios. En un pasaje bíblico, leyendo yo en Lucas capítulo, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, podía ver una escena, Lucas capítulo 5, versículo 12, y habla de la sanidad de un leproso. Y es algo similar, la diferencia que era uno solo nada más, un leproso. Lucas capítulo 5 versículo 12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos quieren estar limpios? ¿Cuántos quieren que el Señor lo limpie? Si alguno ha pecado y alguno está lleno de inmundicia, el Señor aquí está presente para limpiarlo de toda contaminación, de toda maldad, de toda inmundicia, a su nombre. Él le dijo: si quieres puedes limpiarme. Hermano, si tan solo hubieran personas que quisieran ser limpiados verdaderamente, si tan solo hubiera personas que quisieran ser cambiados verdaderamente por el poder y el amor de Cristo, Él instantáneamente los cambiaría. Él instantáneamente los limpiaría. Sigo paro. Él instantáneamente lo transformaría. Si tan solo hubiera de esas personas que dijeran: yo necesito de ti, Jesús, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Si tan solamente hubiera una nación que se humillara ante el único Dios de toda vida, si tan solo hubieran esos hombres, si tan solo hubieran esas mujeres rindiéndose a la voluntad de Cristo, a los pies de Cristo. Señor, si quieres puedes limpiarme. Claro que quiero, dice el Señor. Claro que quiero limpiarte. No solamente quiero limpiarte, sino que también quiero renovarte. Quiero sanarte desde adentro para afuera. Quiero purificarte desde adentro para afuera. Quiero cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Quiero poner en ti un espíritu recto, un espíritu íntegro, un espíritu de humildad en ti. Si tan solo las personas le dijeran: Señor, si quieres puedes cambiarme. Claro que por supuesto que sí. Recontra sí. Que el Señor quiere. El amén y el sí de Dios. Sí, quiero limpiar. No solamente quiere limpiar el Señor, quiere purificar. No solamente quiere purificar, quiere restaurar. Porque hay muchos que están golpeados por la vida. No solamente quiere restaurar, sino quiere transformar. Él quiere avivar. Él quiere avivar su obra en medio de estos tiempos. Él quiere despertar a muchos que están durmiendo. Él quiere levantar a muchos que están muertos. Él quiere levantar a muchos que están caídos. Él quiere purificar a muchos que están insucios, inmundos. Él quiere hacerlo, por supuesto que sí. Pero necesita corazones rendidos, corazones dispuestos, corazones que digan: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuántos quieren que el Señor lo limpie? Señor, si quieres puedes limpiarme. Diga conmigo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Como le dijo el leproso: Señor, si quieres puedes limpiarme. Límpiame, Señor. Límpiame más y más de mis maldades. Purifícame, Señor. Santifícame, Señor, porque sin santidad no te veré. Nadie va a ver a Dios sin santidad. Por eso todo el tiempo y en todo momento le pido: Señor, santifícame. Purifícame. En algo te he fallado, Señor, no sé. Te puedo fallar con el pensamiento, con la mirada, con la palabra, escuchando mal, pensando mal. Ayúdame, Señor. La Biblia dice que cuando el Señor le dice, este hombre lleno de lepra le dice esto, dice Jesús, le dice, extendiendo en él la mano, le extendió la mano, dice la Biblia, le extendió la mano y le tocó. Mire, escuche bien, Jesús le tocó. A pesar de su condición, así nos encontrábamos tú y yo, iglesia, que estábamos llenos de suciedad, llenos de inmundicia, olíamos un olor nauseabundo, hediondo. Usted y yo estábamos hediondos, porque estábamos muertos en vida, estábamos muertos por el pecado. Sigo paro. Él extendió su mano santa, su mano resplandeciente, su mano llena de luz, y extendió la mano a unos que estaban llenos de inmundicia, de contaminación, de pecado. Nos extendió la mano. ¿Y qué pasó? Sí quiero, dice, quiero, sé limpio. Esa es la voluntad del Señor. Jesús vino a mostrar el bien y hacer el bien. A eso vino el Señor.
y al instante la lepra se fue de él. Así mismo pasó con nosotros, que cuando venimos al Señor, Señor, cámbiame, ya no puedo más. Señor, transfórmame, Señor, dame una nueva persona. Y instantáneamente el Señor te hace nuevo, te hace nueva. Y no solamente eso, hermanos, ¿qué pasa? Que el poder de Dios se manifiesta y la lepra es quitada de nuestras vidas. La inmundicia es quitada de nuestra vida. El pecado es quitado de nuestra vida. A su nombre. Y Él le mandó que no le dijese nada a nadie, pero Él le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Jesús nunca quebrantó la ley. Nunca. Él mismo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a hacerla, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre estaba en la ley, pero también estaba en la gracia, que era Cristo Jesús, porque Él vino a mostrarnos no la ley. Él vino a mostrarnos la ley, pero también nos vino a mostrar la gracia. Y en ese tiempo estamos en la gracia de Cristo Jesús. Todo aquel que esté sucio, todo aquel que esté inmundo, el Señor lo quiere hacer limpio, limpio de la lepra, libre de la lepra, libre de esa enfermedad. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe, alabe a Dios, alabe al Señor, hermano, hermana, porque ya vosotros estáis libres de todo pecado, libres de toda culpa. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, estáis limpios por la sangre de Jesucristo, que los ha limpiado y los ha purificado de la cabeza hasta los pies. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas para el Señor. Gloria a Dios. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A qué pies se postró él? ¿A los pies del sacerdote? ¿A los pies de quién se postró? ¿A los pies de quién? A los pies de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Este era samaritano. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe, alabe a Dios, hermano, y despierte. Era samaritano, como la mujer samaritana que había tenido un encuentro en el pozo con Jesús. Era un samaritano, no era ni siquiera un judío. Esto representa también a la iglesia, a los gentiles. Representa que no son los judíos los que le dan la gloria al Señor, pero hay muchos en América, en Perú, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en varios países de América, de Europa, que le dan la gloria al Dios del cielo, al Dios de Israel, a Jesucristo de Nazaret. Hay muchos. Por eso era samaritano, cuando un judío debió darle la gloria a Dios, pero ni siquiera le dio la gloria a Dios. La Biblia dice que este samaritano le dio la gloria al Señor. Y no solamente esto, vino a sus pies, se presentó a sus pies, le dio las gracias. Y lo más asombroso es que la Biblia nos enseña a nosotros que delante de él se había postrado verdaderamente de uno de los grandes sacerdotes. Yo dije, el samaritano, el leproso, se postró a los pies verdaderamente de un gran sacerdote. Y ese gran sacerdote es el sumo sacerdote Jesucristo de Nazaret, el cual a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Es Jesucristo el sumo sacerdote. Él se presentó delante del sumo sacerdote, que es Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea la alabanza, a Él sea toda la adoración. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Jesús, ¿qué es lo que le dijo? Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Jesús preguntando: ¿no fueron 10? ¿Dónde están los demás? Solamente había uno. ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero a su nombre. Un extranjero le había dado la gloria al Señor. Era un samaritano, no era ni siquiera un judío. Era un samaritano, uno que no conocía del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
un Dios real, un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Era un samaritano, un extranjero que no venía, porque la salvación desciende de los judíos de Jerusalén, pero era un samaritano. Así hay muchos que le dan la gloria al Señor, que no son los judíos que le dan, y los verdaderos israelitas que le dan la gloria al Señor, pero hay una iglesia y hay un pueblo que le da la gloria al Señor, y esos son los gentiles, somos nosotros, que por la gracia y misericordia de Dios vino a nuestro encuentro la salvación, vino a nuestro encuentro este hermoso libro. Este hermoso libro que nos ha dado vida eterna ya. Este libro es su palabra, y esta palabra no va a pasar. Esta palabra es la que nosotros nos ha dado vida, y vida abundante. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábelo, alábelo. Gloria a Dios. Jesús preguntó. Dile que está a tu lado. Jesús preguntó. Él dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Cómo Jesús sabía? Porque ya Jesús sabía que los 10 iban a ser sanados, los 10 iban a ser restaurados, los 10 iban a ser limpios instantáneamente. Así hay muchos, son sanados, son libres, se olvidan del Señor, no le dan ni la gloria siquiera. Gracias, Dios mío, nada más. Y nunca pisan un pie en una iglesia, nunca vienen a darle las gracias al Señor, nunca vienen a darle el honor al Señor. Se olvidaron. Una vez que recibieron el beneficio, se olvidaron. Pero tú tienes que entender, iglesia, tú tienes que entender, pueblo de Dios, que tú no eres como esos 9 que se fueron. Tú y yo somos como ese samaritano. Tú y yo somos como ese samaritano. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Somos como ese samaritano, porque ese samaritano le dio la gloria a Dios, y no solamente se rindió a los pies de Cristo, vino a los pies de Cristo, le dio la gracia a Cristo, porque supo que por él ellos habían sido sanados. Y lo más asombroso es que se presentó, no se presentó al sacerdote. Si usted se da cuenta, la Biblia dice, fue. Jesús le dijo, vayan, preséntense al sacerdote, según la ley de Moisés, porque está escrito, la ley de Moisés, sí yo paro. Eso estaba escrito ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los demás recibieron la bendición, el favor, y no le dieron la gloria. Se fueron. Mi familia, mis hermanos, mis hijos, mis campos, mis ganados, mi antigua vida, lo que hacía, me había pospuesto. Entonces, ¿qué pasaron? No le dieron gloria. Se fueron. Se fueron. Pero uno volvió a su nombre. A su nombre. Uno volvió y le dio la gloria a Jesús, le dio el honor y la alabanza a Jesús. Y lo más asombroso es que cuando Jesús pregunta por los 9, Jesús sabía que los 9 no le iban a dar la gloria. Jesús no sabía que sabía que no le iban a dar la gloria, no le iban a dar la alabanza. Eso explica a mucha gente sanada. Eso explica a mucha gente restaurada, a mucha gente bendecida de parte del Señor. ¿Sí? Ellos pueden recibir su milagro, ellos pueden recibir su bendición, porque Dios es misericordioso. Él demuestra misericordia, Él demuestra compasión. Pero lo que ellos no recibieron fue la salvación. A su nombre. Ellos no recibieron salvación. Jesús le dice, no hubiese quien volviese y diese gloria a Dios y no es extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A su nombre. ¿Cuánto confían en ese Jesús? ¿Cuánto creen en ese Jesús? ¿Cuánto creen que Él limpia? ¿Cuánto creen que Él santifica? ¿Cuánto creen que Él purifica? Si lo cree, dele gloria. Si le cree, dele alabanza. Si lo cree, dele honor y reverencia, porque Él merece ser adorado. Gloria a Dios. Lo más asombroso es que 9 fueron bendecidos. Recibieron la bendición, pero no recibieron la salvación. Recibieron la bendición, pero no recibieron la salvación. Siéntate privilegiado. Siéntate, hermano, hermana, siéntete dichoso, dichosa. Porque tú no solamente has sido bendecido, sino que también has sido salvado, has sido rescatado, has sido salvado por la gracia de Cristo Jesús, por el amor de Cristo Jesús, por la misericordia de Cristo Jesús. No solamente eres bendecido, sino también eres salvado, eres rescatado de la misma profundidad del infierno, del Seol. Él te ha rescatado.
Allá hay muchos que son bendecidos, ciertamente. Vienen y reciben el favor, la bendición, gloria a Dios, le dan la espalda al Señor, pero no se llevan lo que tú tienes, lo que tú y yo portamos. ¿Qué es lo que portamos? La salvación. La salvación. ¿De qué le vale mucho ser bendecidos allá afuera si no tienen la salvación? Tú tienes bendición y salvación. Con eso basta. ¿O no? ¿Basta con eso o no? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe es la que te va a salvar. Pero la fe ¿en quién? ¿En el sacerdote que Jesús le dijo? ¿O en el verdadero sacerdote? ¿En el sumo sacerdote realmente? Lo más asombroso es que estos habían ido al sacerdote, pero no se presentaron, porque todos fueron recuperados, fueron sanados en el camino, fueron bendecidos. Pero el único que sí reconoció, no, este sí es el sacerdote, este es el sumo sacerdote. Yo me voy a mostrar ante él, porque él es sumo sacerdote. Si él ha dicho que yo seré sanado, si él ha dicho que yo seré limpiado en el camino fue limpiado, en el camino fui restaurado. Por tanto, le voy a dar la gloria a ese sumo sacerdote, le voy a dar alabanza a ese sumo sacerdote. ¿Cuál es el nombre de ese sumo sacerdote? Es Jesucristo de Nazaret, el sumo sacerdote. Por eso que él no volvió. Por eso que él no volvió. Él no fue al sacerdote. Él fue verdaderamente al sacerdote de todos los sacerdotes.